bueno es poder estar en Cedritos. Alabar y glorificar al Señor. Bueno, vamos a leer y después presento mi saludo a la familia pastoral, amigos de trabajo, amigos, conocidos, mejor dicho, a estos muchachos los conocimos desde pequeños. Bueno, usted no sabe cómo eran de tremendo. Junto con los míos, claro está, no, los míos no se me escapan. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Agradezco a Dios por la oportunidad. Pues el hermano dice que casi no alcanzo a venir a Cedito. Es que las veces que me han invitado he estado ocupada, pero bueno, todo tiene su tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 11. Bueno, y agradezco a Dios porque el exponer esta palabra que cambia, que transforma, que nos da vida, que nos hace mejores, ¿cierto? Así que qué bueno en esta mañana. Romanos capítulo 11, versículo 36. Vamos a esperar que... Todos a una sola voz vamos a iniciar. 1, 2 y 3. Inicien, mis hermanos. Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, presento mi saludo a la familia pastoral. Como ya les decía con anterioridad, somos amigos. Porque a veces sabemos compañeros. Tenemos muchos compañeros, pero amigos diferentes, donde se comparte, donde se tiene confianza, donde se pide oración. Y qué hermoso por tener amigos dentro de este trabajo. También a los chicos presento mi saludo, me da mucha alegría de verdad de verlos servir al Señor, porque lo más grande y maravilloso es que nuestros hijos puedan servir a Dios y puedan ayudarnos y cada uno coger la estaquita, ¿cierto? Y estos muchachos han cogido la estaca del servicio de papá y de mamá en esta hermosa labor. A la iglesia de Cedritos, está muy bonita, felicitaciones, desen un abrazo así. Eso, está muy bonito el lugar, pero bien calorcito, parece que estuviéramos en Barranquilla, ¿no? Pero bueno, curramba la bella. Y saludos también de mi esposo a esta hermosa iglesia. Sin más preámbulo, vamos a predicar esta palabra. Bueno, me han dado un tema: familias que permanecen bajo la soberanía de Dios. Tremendo, ¿cierto? Es el lema, porque tenemos que vivir realmente como dice la palabra. Porque a veces decimos, Él es mi dueño, pero con nuestros hechos negamos que Él es nuestro dueño. Porque hacemos lo que nosotros queremos y a nuestro antojo, y cuando la palabra llega y cuando la palabra nos toca, y Dios dice tienes que dejar esto para el bienestar de la familia, como que ¿por qué? Pero aquí vamos a ver hombres y mujeres en el tiempo que se sometieron bajo la soberanía de Dios. ¿Y qué soberanía? Es poder, es dominio, ¿cierto? Es alguien que manda sobre todas las cosas. Ejemplo, nosotros estamos bajo la autoridad. Ay, Señor, ¿esto lo transmiten? Hay poder, bueno, entonces no. Sobre un gobierno. Y gusten o no nos guste, tenemos que obedecer, ¿cierto? Pagar todos los impuestos, en fin, tantas cosas que nos imponen, pero nos tenemos que someter. Pero lo bonito de Dios, que Él nos da mandamientos, leyes, y su palabra dice que no es gravosa, que es deliciosa. Estar bajo la cobertura, bajo sobre el dominio, bajo su autoridad, bajo su protección, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
y Él es nuestro soberano y nos guarda y nos cuida y nos direcciona cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que actuar en nuestro hogar, en nuestra familia. Y vamos a mirar un ejemplo de una familia llamada Noé. Ellos vivían sobre la soberanía, sobre el dominio, sobre la autoridad y también sobre la protección de Dios. Y obedecieron a su palabra, a su mandato. Hermano, para poder nosotros tener éxito en nuestra familia es la obediencia. Porque ser es mejor. Usted puede hablar en lenguas. Usted puede dar todo su diezmo. Usted puede ofrendar. Usted puede ser gran servidor humanamente. Pero si no se somete a la palabra, perdió el año. Porque es que estar bajo el dominio, la soberanía, es someterse y decir: sí, Señor, aquí estoy. Lo que tú me digas, lo hago. Lo que yo tengo que cambiar, lo cambio. Porque yo no quiero agradarme a sí mismo. Yo quiero es agradarte a ti. Y mi familia es para ti. Y yo te voy a obedecer porque nuestra familia es para la salvación. Pero primero tiene que iniciar por papá y mamá, sometimiento a Él. Y aquí vemos a un Noé. Y yo me voy a dirigir primero a los sacerdotes. Porque es que ustedes son los que ponen normas y reglas en casa. Mamá la ejecuta con unión con lo que usted haya hablado en casa para hacer. Así que vemos a un gran líder, a un gran sacerdote, el cual se sometió a la soberanía de Dios, y por obedecer y someterse a la soberanía de Dios, hubo salvación en su vida, hubo salvación en su casa, hubo salvación con sus nueras. Así que el Señor le dice a Noé, y todos los lectores de la palabra lo sabemos: hazte un arca, porque la maldad había subido ante la presencia de Dios. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oiga, qué bonito que el Señor diga: oh, la familia tal ha hallado gracia en mí, que aunque el enemigo quiera destruirlo, yo voy a defenderlo, porque es una familia que se somete a mi voluntad, es una familia que obedece, no porque le toca, sino por amor. Él nos ha amado tanto y nos ha dado de su misericordia, de su ayuda, que estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor nos sacó de allá. Y si hoy tienes familia sana, si hoy tienes unos hijos sanos, no es por tus capacidades, es porque la misericordia de Dios te alcanzó. Y esta palabra te ha enseñado, te ha direccionado para hacer hoy lo que tú tienes. Así que Noé obedeció e hizo el arca, tal conforme a lo que él le pareciera. El Señor le dio normas, leyes, le dio el diseño, las medidas, o sea, todo. O sea, Dios nos da a través de la palabra. Vea, aquí están las normas, las leyes, la dirección con que tú tienes que direccionar a tu familia, no como a ti te parece, con maltratos, con gritos, con insultar, con maltratar. Aquí está la palabra para que tú direcciones tu hogar con sabiduría, papá.
para que direcciones tu esposa y a tus hijos. Así que Noé los cogió y les dijo: bueno, hijos y nueras, hay un mandato de destrucción de parte de Jehová. Va a raer, va a mandar un diluvio a esta tierra. Y usted y yo sabe, mi hermano, que en el tiempo de antes no llovía. ¿Qué pasaba? Dios regaba de abajo hacia arriba todas las plantas y así se producían los frutos. Pero su papá le transmitió la fe a mamá, a hijo e nuera, para que creyera que la palabra de Dios se iba a cumplir, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes una cosa? Tú tienes, papá, que transmitirle a tus hijos la fe, la confianza en el Todopoderoso, no en el bolsillo, no en el trabajo, no en lo que tú tienes ni en lo que posees, porque mi provisión viene de Jehová, mi ayuda viene de Jehová, y yo tengo que decirle a mis hijos que lo que yo soy, un profesional, lo que tengo un trabajo o tengo una empresa, eso no es por mis capacidades, porque nada más en un momento dado Dios puede cerrarte el entendimiento y hasta ahí fue. Esa inteligencia se te quita. ¿O eso no pasó con Nabucodonosor? En un momento dado él se creyó el duro, el fuerte, por mis capacidades. Es que yo soy. Ay, ese yo soy. En un momentico el Señor le quitó la razón. ¿Y para dónde lo mandó a comer? Afuerita, como los animales. Hierbita. Porque es que Él es soberano y Él quita y pone, Él da y también quita. Así que Noé le dijo a su familia, y papá, él fue el primer ejemplo de comenzar, de construir. Porque hay veces que se dicen con muchas palabras, pero de acciones. Hay un dicho que dice: tus palabras no las puedo escuchar porque tus acciones no me la dejan ver. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando papá dice vamos a la iglesia, ¿cómo se comporta papá para adorar a Dios? ¿Cómo le rinde el culto a Dios? Pero si quiere que sus hijos se levanten, canten, oren, se comporten bien, cuando papá no es el ejemplo y no reconoce que la soberanía, el poder y el dominio está aquí presente y me está diciendo adorar. ¿Y adorar por qué? Hay hijos que le dicen: ¿por qué vamos al culto? Nos toca. No, Señor, no porque nos toca. Y vamos a ver a un Abraham que también se sometió a la soberanía de Dios, y a pesar que le traspasó el corazón. Y usted me va a decir: uy, hermana, ¿cómo así que a Abraham se le traspasó, se le partió el corazón y todo? Sí, cuando el Señor le dice: vas a sacrificar tu primogénito. Y no simplemente le dice su primogénito, porque ya tenía un hijo, ¿cierto? Pero no era con su esposa, era con Agar. Pero el Señor le dice claro: a Isaac, al cual tú, dígalo, al cual tú, hay cosas que tú amas. Y yo te voy a decir, papá, que tienes que despojarte. ¿Qué cosas amas? A veces le decimos: Señor Jesús, tú eres mi amor, tú eres mi todo. Pero cuando tienes que quitar cosas que a Dios no le agrada, y tú sabes que son cosas que no le agrada al Señor, entonces dice no. Pero Abraham,
cuando escucha eso, dice: sí, Señor, tú eres mi dueño. Tú eres mi Señor. Yo estoy bajo la soberanía tuya. Yo me inclino y voy a obedecer, aunque me duela hacer tu voluntad. Lo voy a hacer porque yo sé que tú eres poderoso. Y si Isaac se muere, me darás otro. O lo resucitará, porque en pocas palabras, cuando él dejó a sus criados, él le dije: voy con mi hijo y regresamos, subiremos y volveremos. O sea, él tenía la convicción que aunque él ensartara el cuchillo sobre su hijo, Dios era poderoso para resucitarlo y volvérselo a dar, porque Él es soberano, Él es el dueño de la vida, Él es el que quita y Él es el que da, Él es el que pone la enfermedad y Él es el que cura. Eso es ser un Dios soberano que tiene todo el poder, todo el dominio sobre todos nosotros. Así que Abraham se sometió al dominio, a su mandato, aunque fue duro en un momento, porque a veces leemos y pensamos, no, que él fue fresco ahí con el hijo. No, pero ¿sabe qué? Que a mí me llama la atención que él, aparte de que obedeció, le había transmitido a su hijo el culto, el sacrificio. Papá, mamá, tú le has enseñado a tu hijo a qué venimos acá, quién es el dueño de él, por qué él vive. No es porque vive porque vino de casualidad a este mundo, no, porque Dios le dio la vida. Porque Dios le ha permitido respirar. Y si hoy tiene una carrera a nuestros hijos, no es porque papá tiene mucho para darle, es porque viene de allá la bendición para dar a nuestros hijos, para que reconozca que el Dios todo soberano tiene el poder. Así que Isaac le dice algo. Le dice: Padre mío, llevamos la leña, llevamos para el fuego, llevamos el cuchillo, o sea, llevamos todos los elementos para el sacrificio, pero falta el principal, el cordero. El cordero. ¿Y qué dice ese papá? Reconociendo que Dios es soberano y lo provee todo. Jehová, aleluya, ¿cuánto ustedes le han dicho a sus hijos? Jehová se ha de proveer lo que estamos necesitando. No dice yo voy a hacer y voy a buscar y lo voy a ganar. Dice Jehová se proveerá de cordero, porque a veces nos confiamos en lo que tenemos, pero en un momento dado se nos quita y hay que. Eso es saber que no dependemos. Ahorita cantábamos: yo dependo de ti. Y si es verdad que dependemos de Él, dependemos de su ayuda, de su misericordia. Y tú y yo sabemos el desenlace. Él amarró a su hijo. Y cuando ya iba a hacer el golpe certero, el Señor le dice algo que yo quiero que tú hoy, papá y mamá que estás aquí, lo pienses y te quede aquí. Porque le dice a Abraham: detente, porque ya sé que me amas. Ya sé que me amas sobre todo. ¿Tú amas a Dios sobre todo? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón, o sea, sus acciones, su vida está lejos de mí. Pero
que el Señor cada día le decía a él que hiciera. Pero no simplemente eso, sino que lo hacía como, no de mala gana, sino de todo corazón, porque sabía y conocía que Dios lo había sacado de Ur de los Caldeos y que le había dado unas promesas que lo iba a bendecir. Oiga, hermano, en esta mañana el Señor también nos ha sacado de Ur, de Egipto, y nos ha llamado con propósitos. ¿O tú no te sometías a Satanás en el mundo? Satanás te decía, ves a ir a prostituirte y no te ibas. Ves a la cantina y no te ibas. Ves y golpeas a tu esposa y no la golpeaba. Tú lo hacías obedientemente y Satanás te subyugaba y te llevaba y lo hacía, y después que les pegaba, les maltrataba, hacía tantas cosas, había un remordimiento y después decías, ¿por qué? Porque tú estabas bajo el dominio de Satanás, pero Dios te libertó y Dios te rescató. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo, el que estamos sometidos a un poder y a una autoridad, a un dominio por amor. Por cuanto Él te ha mostrado su misericordia, con amor eterno te he amado. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Oiga, tanto que se bajó de los cielos para dar su vida en rescate tuyo y mío. Oiga, qué Dios tan grande. Pero Él también, Él quiere que nosotros le reconozcamos, que por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, se lo debes a Él. ¿Sabes que Josué tuvo reconocimiento? ¿Quién lo había sacado? ¿Por dónde lo había llevado el Señor? Y se hizo un propósito, y es de agradarle y obedecerle y someterse a Él. Familias bajo la soberanía, sobre el dominio de Él. Y Josué dirigió al pueblo, pero en sus últimos días, ya para desfallecer, hace una convocatoria, porque sabes que a Dios se le agrada con voluntad. A diferencia de Satanás, que él subyuga, él somete, él obliga, pero el Señor dice no. Los que quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y sígame, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿cuándo es fácil? Cuando obedecemos y nos sometemos a Él. Cuando nuestros hijos no obedecen, ¿qué llevan del bulto? ¿Cierto, pues, hijos? Cuando ustedes no se someten, ¿qué pasa con ustedes? Hay correcciones, ¿cierto? Hay correcciones, porque papá y mamá dan una orden y ustedes tienen que obedecer, pero cuando obedecen, todo les va bien y hasta premio hay. ¿Sabe qué? Cuando nosotros somos obedientes a su palabra, nos va bien. Todas las cosas nos va bien y tenemos bendiciones en nuestro hogar, porque estamos obedeciendo a los decretos y mandamientos y estatutos que el Señor nos manda. Así que Josué, ya para finalizar su carrera,
llama al pueblo y usted allá lo sabe, Josué, versículo 24, si quiere leerlo. Pero yo quiero versículo 14 y 15, vamos a poner a participar. A un caballero, hermano, me hace un favor y usted me lee. Amén. Josué 24, 15 y 16. Mire lo que dice un padre que se somete a la soberanía y permanece en sus palabras. Siga, mi hermano. Mire qué bonito. O sea, él hace un reconocimiento a la soberanía, el sometimiento, pero voluntariamente le dice al pueblo: yo, como jefe de casa, ya con mi familia aquí, hemos decidido servir a Jehová. Yo y mi familia hemos decidido. ¿Tú qué has decidido con tu familia hacer? ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde lo estás direccionando? ¿A la salvación? ¿Al servicio? ¿O al materialismo? Porque hoy, wow, hermanas, hoy tenemos hijos de hermanos que no reconocen lo que tienen y lo que son, no lo reconocen que es por él, sino porque papá es empresario, mamá es una ejecutiva y todo me lo han dado por esto. Pero qué bonito cuando, aunque tengas, le digas a tu hijo: Dios se proveerá, Dios dará, Dios nos ayudará en cualquier problema y circunstancia. ¿Sabe? Aquí tengo la hermana que es testiga de ella propia en su hogar cuando su hijo se enfermó. Hay gente que tiene plata en forma, pero la salud no la tiene. Pero en medio del hospital ella no tenía, ¿cierto, hermana? Pero es que nosotros dependemos de la soberanía, de la ayuda, de la misericordia. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él, mi ayuda. Y aunque los médicos decían que el hijo de mi hermano iba a quedar paralítico, iba a quedar en silla, que no iba a caminar, todos los diagnósticos habidos por haber malo, es que nosotros no vivimos de lo que el conocimiento humano, nosotros vivimos del poder de lo alto, que tiene todo el dominio sobre toda enfermedad, y Él nos ha dado poder y autoridad para decir: yo sé en quién he creído. Y salió de ese hospital caminando. Salió bien. Y hoy estaba tocando la batería en la iglesia, porque es que nuestros hijos, nuestro hogar, si nos sometemos a la soberanía, oiga, qué ayuda poderosa tenemos del Dios Todopoderoso. Su protección. Y Josué le dice al pueblo: ustedes han visto todo y son testigos de la soberanía, de su ayuda, de su protección en el desierto, y que nos ha dado todo.
Pero esto aquí es voluntario, a diferencia de Satanás. Aquí es voluntario. ¿A quién quieres servir? ¿A los amorreos, a los dioses o a Jehová? Pero yo y mi casa, una determinación. ¿Qué cosas hay en tu casa que tienes que dejar? ¿Y cuál es el centro de tu familia, de tu casa, de tu hogar? ¿Será que Dios? ¿Será que Dios es el soberano? ¿O hay tiempo de devocional en casa? ¿O es tiempo de mirar tantas cosas de papá y mamá en redes e hijos también? Y se pierde el tiempo. Y hoy la familia, decía la hermana Maribel, se nos están perdiendo, y es así en nuestras propias narices. ¿Pero por qué? Porque no tenemos claro que tenemos un enemigo que no duerme, que día y noche está maquinando contra papá y contra mamá e hijo, y comienza a poner tantas cosas, y a veces el pecado está ahí mismo dentro de la casa por un aparato llamado celular. Pero la Biblia dice que el padre de familia, si supiera cuando el ladrón llega a su casa, no dormiría, sino que velaría. ¿Sabes una cosa? Es el tiempo que nos levantemos a pelear por nuestros hijos y nuestra propia vida, para que Satanás no destruya con pecado de inmoralidad a nuestra familia, a tu vida y a mi vida. Que la palabra de Dios mora en casa. ¿Qué es lo que mora en casa? Tú lo sabes. ¿Será el maltrato? ¿Las ofensas? ¿O cosas un poco más profundas? Yo no sé cómo está tu hogar. Si de verdad bajo la soberanía de Dios, o estás viviendo desobedientemente a la palabra de Dios. Pero sabes una cosa, que así como Noé y Abraham se preocuparon por vivir bajo la soberanía y hacer de Dios su centro y obedecer, y así como Josué tuvieron éxito con su familia, también la palabra me trae unos ejemplos que te lo voy a decir triste y desastroso, porque es que aquí se somete por amor. Acab y su familia fue destruida porque no se sometieron a la soberanía, al mandato, a la autoridad de Dios a través de sus siervos. Porque a veces pensamos que el pastor lo echamos a un ladito, lo que nos diga, su consejo, y yo hago lo que quiera. Así hizo Acab. El Señor habló a través de Josué: vamos a conquistar a Jericó. Pero nada, absolutamente nada van a traer de allá, porque es maldito. Yo lo aborrezco. Así que van a matar todo, van a destruir todo. Pero ¿qué hizo Acab? Vio un manto babilónico, la ambición de poder, de tener, de conseguir. No visualizó la desgracia que traía la desobediencia para su propia familia y para él mismo. Porque el que había mandado que no trajera nada no era Josué, era el mismo Dios. Le había dado una orden a su pueblo: no van a
maldito. Oiga, pero él, la codicia, la ambición, el anhelo, cogió plata, el manto babilónico, tesoro. Oiga, pero la cómplice de su esposa, ahí vemos una mala ayuda. Esposa, tú sabes cuando tu esposo está actuando mal. Tú sabes cuando tu esposo está regular espiritualmente y de pronto lo ponen a servir y tú callas y no dicen nada y él está en pecado. Sabe que viene una desgracia, yo no sé por qué te lo digo, para tu vida, para tu familia, no simplemente en el presente, sino hacia el futuro. Y la esposa de Acán fue cómplice y escondió los tesoros, lo que él había traído, en medio de su tienda. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué cosas de anatemas? Hermano, examínate en el nombre de Jesús, porque esto no es de aparentar ser cristiano. Esto no es de aparentar de vivir en santidad, es una vida, es un estilo de vida ser cristiano, porque a cualquier momento nos vamos. A cualquier momento nos vamos. El dueño de nuestra vida nos va a arrebatar. ¿Y qué te vale tener 20, 30, 40 años si te vas a quedar? Porque en tu propia vida también hay anatemas. Y Acán enterró el pecado, la desobediencia y todo, y lo trajo a su casa. Pero llega el siervo y le dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué nos ha pasado? Fuimos a conquistar a Jai y salimos derrotados. Y el Señor, que lo sabe todo. ¿Sabes, hermano? A veces se nos olvidamos los atributos de Dios. Omnipresente, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, que para Él no hay nada oculto. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista David sabía, y tú y yo también. Y el Señor le dice: en Israel ha pecado, ha traído, ha desobedecido y ha tomado de lo que yo dije que no. ¿Qué cosas hay en tu casa? Que Dios está lejos y no está dentro de tu casa. Por eso las oraciones no son contestadas, porque hay un muro, hay obstáculos que la oración no deja. Y el Señor le dice a Josué: vete, mira cómo Dios es tan lindo, vete a cada tribu. Él no lo mandó de una a la tribu de acá, y da gloria a Jehová. Y comenzó. Y cuando llega Acán, o sea, al jefe, al sacerdote, y le dice: Acán, da gloria a Dios. Y él no puede dar la gloria. Y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has cometido?
y tiene que declararle el pecado. Y le dice: yo pequé, yo desobedecí, por culpa mía, la desgracia de la derrota de Jai. Y no simplemente tiene la conciencia de los muertos allá, sino le va a tener la de sus hijos también y la de su familia. Y cuando él le declara, entonces la orden de Dios a Josué: tráiganlo todo. ¿A dónde quedó la riqueza? ¿A dónde quedó el manto babilónico? ¿A dónde quedó los lingotes de oro? ¿A dónde? ¿Sabe? Todas las riquezas, todas las cosas van a fenecer. Aun cuando tú te mueres, no te echan nada. Apurado nos mandan con la ropita. Pero ni la plata, ni tus cargos. Ay, así. Ni tus títulos. Ahí quedan colgados. Pero tu salvación está en veremos. Y acá, bueno, hay una orden. Yo me imagino esta escena, hermano. Imagínate esa escena. Acá frente, sus hijos, su esposa, su tribu, y de pronto gente que no sabía nada aparte de papá y mamá, comenzaron a apedrear. Yo me imagino que la primera apedreada fue reventada sobre él y el chorro de sangre, y comenzaron todos a morir apedreados. Y muerte, hijo, papá, oiga, qué desgracia por no someterse a la soberanía, al mandato, y reconocer que de él viene todo y que sus mandatos hay que obedecerlo por encima. Y así murió toda la familia de Acán. Qué desgracia por no obedecer y someterse y reconocer que la autoridad, el dominio y el reino sobre todo lo tiene él. Pero hay otra familia que también no se sometió a la soberanía. Pero yo quiero dirigirme a las madres. Mamá, ¿qué cosas apoyas tú de tus hijos el pecado? Mi casa, la que Dios me ha dado. ¿Qué están metiendo sus hijos que tú callas y no se lo dices a papá? Hijos que cogen la casa de lo que Dios le ha dado y lleva el pecado, y mamá calla. Mamá no habla. Mamá no informa a ese papá que está trabajando, sale 5, 6, 7 de la mañana y regresa a las 7, y hay un desorden de sus hijos, pero mamá lo calla, lo oculta. Eso no es amor. Esa es destrucción para ti y para tu familia también. ¿Qué cosas traen tus hijos afuera o que escuchan? Vea, en cierto momento fui a visitar a una casa de hermanos y servidores,
Él, no sé si todavía es diácono porque ya no estoy ahí. Y la hermana, la presidenta de Dorcas. Oiga, y cuando yo me le metí de repente, ¡pum!, a las visitas, porque es que eso es sabroso a veces caerle así, aunque a veces no es tan bueno, ¿cierto? Pero yo sentía, hermana, a mí nunca me gusta ir a visitar sin informar, pero yo sentía desde por la mañana que oré, vete a esa casa, vete. Vete, y yo, Señor, pero son las 10, vete, y yo no sé si a usted le ha pasado, que usted no sabe si ir o no ir, y yo dije, Señor, pero yo tengo que hacer, vete. Oiga, dije, bueno, te voy a obedecer, tú eres mi Señor, yo estoy bajo tu mandato, y me fui y me comencé a duchar, y me arreglé como flash, rapidito. A las 11 en punto estaba yo tocando. Ay, soberano Dios. ¿Qué música cree que estaban sus hijos y ella escuchando? Los de Manantial. ¿Ah? Lo de Pello Osorio. Oiga, hermana, una grosería de reggaetón. Y sus hijos bailando y ella ahí, toteada, y ella con una vestimenta porque no se alcanzó ni siquiera cuando el hijo abrió y yo me le metí, ahí estaba la hermana. Eso era lo que Dios dijo. Hay anatema, hay pecados allá, pero me está sirviendo. Habla de santidad, pero colita el pecado. Su vida no es íntegra. Y yo me la quedé mirando de arriba a abajo. Hermano, se me llorosearon los ojos. Yo no sé si fue de rabia, si fue de indignación, si fue de tristeza, si de decepción, no sé, todas las emociones se me revolvieron. Y volteé a ver sus hijos cuando el Señor me dice a mi mente, dile que la destrucción de sus hijos, la culpa la tiene ella. Y yo me la quedé mirando como estar mirando a la hermana. Dile. Y yo le dije, hermana, vengo a decirle esto, la destrucción de sus hijos, la culpa la tiene usted, porque aquí no habita el Señor, aquí habita Satanás. Dios les bendiga. Hermano, yo no me duré más nada y me fui, sus hijos estaban ahí y me fui. Y yo dije, ay, ahora no van a volver a la iglesia. Pero yo sentí algo, yo me fui para la casa y me boté de rodillas. Y le dije, Señor, no sé qué fue lo que pasó, lo que sucedió, pero tu palabra tú me la dijiste a la mente y yo se la dije para que hiciera algo, cambiara. Hermano, a los 2 meses su hijo lo mataron. A los 2 meses de haber yo ido a esa casa. Y Dios es testigo. Cuando le avisaron, el Señor le dijo, la destrucción de tus hijos. Cuando ella fue a las 6 de la mañana a tocar a la casa desesperada y gritaba, hermano Wilson, y nosotros pues nos levantamos y nos asomamos. Me mataron a mi hijo. Hermano, uy, Dios mío, a mí me dio un escalofrío y me corté y le dije a mi esposo, papá, ¿te acuerdas de lo
que el Señor me llevó. Y rápido nos cambiamos, nos arreglamos, la abrazamos. Y le dije a su oído, Dios te avisó para que cambiaras y voltearas a ver la mirada. Aquel que te ama tanto y que nos advierte porque Él es soberano. Y Él primero dice, antes de actuar, nos muestra, nos direcciona, nos lleva para que nuestra vida sea cambiada y transformada y vivamos realmente bajo la soberanía, que en nuestro hogar pueda haber cánticos de alabanza, donde la gloria de Dios se manifieste, donde su presencia se mueva. ¿Será que Cristo se mueve en tu alcoba? ¿Cristo se mueve en tu cocina? ¿Cristo se mueve en tu baño? Pero también Cristo se mueve en tu vida y en mi vida. ¿Será que Cristo es de verdad mi Señor? ¿O lo decimos palabras de cajón? Él es mi Señor. Cuando estaba escudriñando, se me vino este ejemplo de esta hermana acá. Hoy nosotros tenemos una protección, una ayuda, un direccionamiento que son voluntarios de hacerlo propia en mi vida. He aquí yo estoy a la puerta. Pero eso se lo decimos al inconverso. Pero ¿cuántos hogares de hermanos Cristo está afuera y no dentro de su hogar? ¿Qué habita en tu hogar? Hermanos de Cedrito, yo no conozco. Y como el hermano Lucadio y la hermana dice, casi no puedo venir. Pero yo le dije, Señor, hay una iglesia en Cedrito que necesita escuchar tu voz, no palabras de María. Porque vivir bajo la soberanía de Dios es vivir 24 horas, 7 bajo de Él. Y obedecer por amor al que nos compró y nos lavó. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Quiero que me lo lea, hijo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Señor, o sea, un sometimiento, ¿cierto? Mi Señor, por tu voluntad existe todas las cosas. Hermanos de Cedrito, Él es tu Señor. Elí no comprendió y no entendió que él vivía bajo la soberanía de Dios y no enseñó a sus hijos a amar, a temer
a respetar lo sagrado de Él. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos con tu vida y con mi vida? Porque la enseñanza que más marca es el ejemplo. Lo que tú hagas, pero el ir, y ustedes saben, los lectores de la palabra, el desenlace también tan triste, que él también murió, sus dos hijos, Ovne y Fine, su nuera, y quedó un nieto huérfano. Qué triste, por no someterse, por no reconocer, por no bajar la cabeza y no vivir como dice la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? Un estilo de vida diferente, y dice: salid de medio mío, pueblo, no toquéis lo inmundo. Y a veces pensamos que lo inmundo es tomar, porque es visible, es bailar, mover el esqueleto, es cambiar de un jean a una falda larga, de un cabello corto a un cabello largo. Pero hay cosas más profundas que tienes que cambiar. Tu manera de pensar. Por eso el apóstol dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro. Aquí un cambio de vida, pero comienza de adentro hacia afuera. Y hay creyentes que cambian solamente de afuera. Por eso viven una vida de apariencia, de ser, entre comillas, cristiano. ¿Y qué significa cristiano? ¿Cuál es el significado de cristiano? Seguidor, donde Él puso las huellas, nosotros pisarlas, vivir como Él vivió, puro, correcto, pagar lo del César a lo del César. Pero ¿cuántos se roban todo? Yo no sé cuántos se roban, cuánto le quitan al Señor, porque no es al hombre, a Dios. Pero hoy Dios nos quiere decir: sométase voluntariamente a la sujeción y el dominio de Él. Quiero terminar con Zacarías y Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículo 5 y 6. Y vamos a pedirle el favor a una dama que nos lo lea. Hermana Lina, ¿me hace el favor? Vuélvame a leer la parte B. Y ambos. Oiga, no decía solo mamá ni solo papá, juntos andaban. Lucas capítulo 1, mi hermana, versículos 5 y 6. Andaban juntos y eran irreprensibles. O sea que no había nada de corregirlos, porque vivían correctamente.
tenían una vida cristiana correctamente. ¿Sabes? El evangelio es sabroso, pero cuando tú lo vives correctamente, porque es difícil. Vivir una doble vida, porque a cualquier momento tu fachada se cae. No queremos someternos ahora, pero cuando el Señor venga, quieras o no quieras, te tendrás que someter al anticristo y perderte y su familia. No queremos someter la voluntad, mis deseos, porque decimos mis deseos, mi voluntad, mi vida. Pero ¿cuál es tu vida? Si el Señor te la quita, hasta ahí llegó. Pero cuando tú reconoces quién reina, quién domina, cómo tienes que vivir una vida de cristiano apartado del pecado, y no simplemente del pecado visible de adulterio, de fornicación, sino de los que nadie sabe sino solo tú. En lo que haces por el chat calladito, y aunque borres y aunque elimines, hijo que estás aquí, no metas al anatema a tu casa trayendo pecados, porque la consecuencia también va a llegar para ti. Porque la casa de Elí fue toda raída. La casa de Acán fue raída también. Pero hay un Dios. Y yo quiero que te coloques en pie. ¿Qué cosas estás viviendo? Estás trayendo. Estás haciendo. Y no vives bajo la soberanía y el dominio de Dios, sino bajo tus placeres, tus deseos, tus antojos. Y eso te va a llevar a la condenación. Hablar de condenación en medio de santo, poder. Yo no sé, pero en el nombre de Jesús hay un llamado a vivir de verdad bajo el dominio de ser hijo de Dios. Límpiate de toda inmundicia. Hijo que estás aquí, joven, adolescentes, que sirves a Dios, porque esto es para todo. Esto corta de aquí para allá y de allá para acá, porque esta espada es de dos filos que penetra mi alma y penetra tu vida también. ¿Qué cosas estás haciendo que dice ser y no lo es? Que actúas pero no lo eres. Simplemente te cambiaste o te bañaste el día que te bautizaron. Solamente fue un hecho y no de verdad le entregaste tu vida. Porque si yo le entrego este pañuelo a la hermana Lina
ya ese no es mi pañuelo. Ese es el pañuelo de cuando yo le entregué mi vida a Dios. Yo que le dije: Señor, te entrego la vida destrozada que traigo, de dolor, de angustia, de amargura. Yo no sé cómo llegaste a este evangelio, pero te la entrego. Y el Señor cogió tus pedazos de vida que traía maltratada de ese mundo, de allá que Satanás te sonyugó, te dañó, te destruyó. Y el Señor te dice: vea, hijo, yo te voy a coger, yo te voy a transformar, yo te voy a perdonar el pecado. Y de aquí en adelante no va a ser tu vida, sino va a ser la mía. Yo voy a ser tu rey, yo voy a ser tu Señor. Yo te voy a pelear contigo en todo lo que tú hagas. Yo voy a estar ahí. Pero a través del tiempo ya tú no quieres andar como la palabra dice. Acá dijo: no me importa lo que Josué dijo, yo voy a coger para mí. Yo no sé quién quiera venir a este altar. Que quiera reconocer y decirle: Señor, mi hogar no está andando. Sacerdote que estás aquí, esta palabra ha llegado a tiempo. No hagas como hizo la hermana, echó a sus espaldas lo que Dios me había inquietado a decirle. Y después de 2 meses estaba llorando a su hijo. En esta mañana, iglesia de Cedrito, vive bajo la soberanía. No hagas lo que te dé la gana, perdóname la expresión, y vivas como estás viviendo, que no le agrada a Dios. ¿Quién quiere venir acá? Yo siento por el Espíritu que Dios está advirtiendo a alguien aquí. Pero como aquí este dominio es voluntario, yo reconozco bajo la cabeza y le digo: Señor, gracias, porque has hablado. Porque el salmista dice: tú conoces mi vida. Y desde que era un embrión, sabe Dios, conoce qué haces tú. Y si de verdad vives bajo la poderosa soberanía de Dios, alza tus manos. No sé qué quieres decirle a Dios, hijo que estás aquí. ¿Qué haces en tu celular? ¿Qué haces en tu trabajo, en tu universidad? ¿Cuáles son las charlas, las prácticas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo dices? ¿Cómo hablas? Más allá de una vestimenta, ¿cómo está el vestido que Dios un día te dio? En las aguas bautismales, que te vistió de un vestido blanco resplandeciente. Pero que cómo está tu vestido en esta mañana. ¿Está color hueso?
ya está color negro. Pero en esta mañana hay unos ojos grandes allá